Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Buenos días, queridos oyentes, querido equipo. Arranca un nuevo programa de Dale la Vuelta. Creo firmemente que eso de estado civil casado nos ha hecho un poquito de daño, porque nos ha hecho creer que estar enamorado, que estar casado es un adjetivo, pero querer, no nos olvidemos que querer es un verbo que se cuida, que se mima y que apaga todas esas hogueras interiores que nos llevan a alejarnos de la persona querida. Tenemos que querer, tenemos que frenar esas ganas de seguir enfadados, solo por ese subidón de veneno que nos hace sentir activos. Eso nos hace daño. La felicidad es cuesta arriba, la infelicidad es cuesta abajo. Y en los matrimonios y parejas eso se nota muchísimo. Este febrero, con su Día de los Enamorados incluido, os invito a pensar un momento. ¿Por qué no hacer algo especial? No por el día comercial, sino porque necesitamos una excusa para vernos, para salir, para arreglarnos, para estar solos, tú y yo, para olvidarnos de los niños, para olvidarnos de los suegros. Para que un matrimonio funcione, hay que cortar absolutamente todos los cordones umbilicales. Tú y yo primero, lo demás vendrá por añadidura. Pero ese tú y yo conviene cuidarlo, mimarlo, hablar todas las situaciones. Como una buena empresa hay que prever, planificar. Si llega un bebé, estaremos más ocupados. Si además ese bebé viene con alguna discapacidad, aún más. Y como un buen empresario debemos reajustar horarios, pedir ayuda y nunca olvidarnos de lo más importante, cuidarnos tú y yo. Esa es la mejor extraescolar que podemos dar a nuestros hijos, la mayor paz que podemos dar a nuestros padres. Y a los recién casados quiero deciros algo. Ese cambio de peso, esa transición de obedecer primero a tus padres y pasarlo a que lo primero sea tu marido, tu esposa, no es fácil. Me acuerdo perfectamente de mi luna de miel cuando me desperté en París al lado de mi marido pensando, estoy en un hotel en París y mi padre lo sabe. Cambiar el escalafón de lealtades produce desazón, pero se aprende con paciencia, con tiempo, sin prisa y sin pausa. Cuida ese tú y yo, es la brújula de todo lo demás. Y ahora os quiero enviar un saludo muy cariñoso de parte de nuestro super equipo. Marimar García Garrido, Paloma Méndez, Pedro López, Irma Páez Camino, Bárbara Martínez Esparza, Cristina Cuadrado y quien les habla, Mar Dorrio. Buenos días y gracias por ayudarnos a dar la vuelta a la discapacidad. Y como siempre, para empezar como empieza ahora, déjenme mirar al cielo y repetir: quien no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las tuyas, las de Radio María. Este lunes 9 de febrero, en Dale la Vuelta, vamos a tratar en la lupa con el tema de cómo ayuda la interpretación en la discapacidad. Nuestra compañera Irma Páez Camino nos lo contará. Vamos a abordar el séptimo mandamiento con nuestro compañero Pedro López en una conversación necesaria y, como siempre y típico en él, clara y sin rodeos. Bárbara Martínez Esparza nos va a hablar sobre Dostoyevski y la epilepsia. No sé si os va a sorprender tanto como me sorprendió a mí. Y en Ponte en mis zapatos vamos a conocer a Diana, madre de Ángela, una niña que tras una sepsis perdió las dos piernas y parte de la movilidad de los brazos. Y es una familia que supieron convertir la grieta que abrió el dolor en una entrada de luz. Así que con todo esto que te tenemos preparado, no te vayas, sigue con nosotros que comenzamos. Existe.
tout bas. Hoy en La Lupa vamos a hablar de cultura, inclusión y de cómo el cine y el teatro pueden cambiar nuestra forma de mirar el mundo. Nos acompaña, como cada lunes, nuestra compañera Irma Páez Camino. Buenos días, Irma. Buenos días, Mar. Volvemos a vernos para darle la vuelta, como siempre, a la discapacidad. Pues hoy has elegido un tema muy atractivo, pero cuéntanos, ¿por qué es importante hablar de discapacidad en el cine y el teatro? Pues por algo muy sencillo. Mira, el arte refleja la sociedad y si las personas con discapacidad no aparecen en la sociedad, en la cultura, pues estaríamos contando una realidad incompleta. Y es que el cine y el teatro tienen un poder enorme para normalizar la discapacidad y romper prejuicios. ¿Qué puede aportar la interpretación a una persona con discapacidad? Pues le aporta autoestima, le da voz para pronunciarse, como os comentaba antes, pero sobre todo le da seguridad. El hecho de actuar pues permite que las personas puedan expresarse, ser escuchadas, tomar decisiones y sentirse capaces de poder hacer las cosas como los demás sin tener que ser cuestionados. No es solamente arte, es un desarrollo personal y social. ¿A quién destacarías como referentes? Pues en España destacaría nombres como Pablo Pineda, que seguro que todos hemos oído hablar de él, Jesús Vidal, Gloria Ramos, Telmo Irureta y muchos más. Y a nivel internacional pues está Marlene Matlin, que es actriz sorda, R.J. Might, con parálisis cerebral, o Ali Stroker, que a causa de un accidente que sufrió cuando tenía 2 años, le provocó una lesión medular, lo que le impidió caminar. Y es un gran ejemplo para dar visibilidad a las personas que están en silla de ruedas. Pero ellos son solamente unos ejemplos. Hay algo entre todos que los une, y es que todos demuestran que la discapacidad no limita el talento. Irma, hemos visto que diferentes discapacidades, pero ¿por qué es tan importante visibilizar a las actrices con discapacidad? Porque el papel de la mujer ha estado siempre ocupando un segundo plano, y si tiene discapacidad, podríamos decir que han estado pues doblemente invisibilizadas. Así que verlas actuar crea referentes, abre caminos a otras chicas que también sueñan con subirse a un escenario. A la hora de interpretar, ¿qué importancia tiene aprenderse un guión? Pues es importantísimo. Aprenderse el texto de un guión es compromiso y profesionalidad. Todo ello, como decíamos antes, refuerza la autoestima. Porque no es lo mismo leer algo para uno mismo que leerlo para los demás, memorizarlo, verbalizarlo y que el público lo entienda. Es una tarea muy compleja, pero cuando todo eso se logra es muy gratificante. De ahí que los aplausos del público son tan deseados para las personas sin discapacidad. Pero cuando todo eso lo logran personas con discapacidad, la recompensa es mayor, debido al sobreesfuerzo que hay detrás de cada guión. Irma, la película de Campeones marcó un antes y un después. Sí, mostró respeto, humor y un trabajo en el equipo, pero un trabajo real. Además, Javier Gutiérrez, que es uno de los protagonistas de la película, tiene un hijo con discapacidad, lo que le aporta una sensibilidad especial a la hora de trabajar con el resto de actores y actrices. Pues sí, antes, bueno, déjame que presuma que Javier Gutiérrez es de Ferrol, es un vecino de mi tierriña. Pero bueno, antes nos has enumerado algunos actores, actrices con discapacidad. Pero hay grandes figuras del cine vinculadas a la discapacidad que nos han sorprendido a través de los años. Efectivamente, y uno de los que más nos ha marcado es Christopher Reeve. Además, estamos escuchando ahora la banda sonora de Superman. Ese superhombre con poderes demostró que era más humano de lo que creíamos, al quedar tetrapléjico tras una caída de caballo. Christopher Reeve no se retiró, sino que dedicó el resto de su vida a apoyar la investigación y el apoyo a las personas con parálisis,
creando la Fundación Christopher and Dana Reeve. Ha sido un ejemplo impresionante de cómo usar la fama para visibilizar la discapacidad. Michael J. Fox, famoso por El Regreso al Futuro, fue diagnosticado con Parkinson. En ese momento creó la Fundación Michael J. Fox, que financia la investigación y el apoyo a personas con esta enfermedad, demostrando cómo un actor puede generar impacto social más allá de la pantalla. Bruce Willis, conocido por Duro de Matar y otras tantas películas, tuvo que retirarse de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, una condición que afecta al lenguaje. Su situación y la de su familia muestran que incluso grandes estrellas pueden enfrentarse a condiciones que cambian la vida, y cómo eso humaniza aún más a los actores. Sylvester Stallone, por ejemplo, ha hablado de su hijo con discapacidad. Aunque él mismo no tiene discapacidad, su experiencia familiar le ha acercado a la realidad de muchas personas y familias y ha demostrado cómo la industria y la sociedad pueden aprender de esa vivencia. Y no podemos dejar a Anthony Hopkins, actor icónico del Silencio de los Corderos, que ha hablado públicamente de su diagnóstico de Asperger. Dice que esa condición le ha ayudado a enfocarse, a analizar profundamente a los personajes y a trabajar con gran disciplina. Es un ejemplo de cómo la neurodiversidad también aporta riqueza al arte. Irma, hay que decir que todo esto ayuda a darle la vuelta, a normalizar la discapacidad. Muchísimo, porque todo esto demuestra que le puede tocar a cualquiera. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Irma, mira, viendo la importancia de la interpretación en las personas con discapacidad, ¿qué es más difícil para un actor con discapacidad, el cine o el teatro? Pues son retos distintos. El cine permite repetir las tomas tantas veces como sea necesario, lo que le da al actor una mayor seguridad y tranquilidad. Mientras que el teatro es en directo, exige memoria, estar constantemente atento y no da lugar a la equivocación, pero sí a la improvisación y a la cercanía y el cariño del público, de lo que comentábamos antes, el famoso aplauso. Y para quienes no tienen discapacidad, ¿qué les aportan las personas con discapacidad? Pues ganan en empatía. Es tan necesaria en estos momentos tener la empatía, ganan en saber escuchar, en trabajar de una manera diferente. En definitiva, el arte enriquece tanto a las personas que lo interpretan como a las personas que van a verlo. ¿Y qué papel juegan las familias en todo esto? Las familias son la clave, porque desde el comienzo acompañan, apoyan y son las primeras personas que creen en sus hijos o hijas. Cada vez hay más familias que ven el arte como una gran oportunidad. La pregunta de siempre, ¿dónde podemos acudir? Existen fundaciones, asociaciones donde las personas con discapacidad puedan aprender teatro e interpretación. Y es muy importante que se conozcan. Así que si os interesa este tema, es el momento en el que debéis coger lápiz y papel y tomar nota. En España hay fundaciones y asociaciones que trabajan específicamente la interpretación y las artes escénicas de forma inclusiva, ofreciendo formación, talleres y experiencias reales sobre el escenario. Por ejemplo, la Fundación 11 apoya a grupos de teatros y proyectos culturales para personas con discapacidad, fomentando tanto la formación como la participación artística. También está AMAS Escena, de la Fundación AMAS, que trabaja artes escénicas con personas con discapacidad intelectual y crea espectáculos profesionales. ¿Hay iniciativas más centradas en el teatro como herramienta de expresión simplemente? Sí, proyectos como Vivir con Arte, por ejemplo, utilizan el teatro y otras disciplinas artísticas para mejorar la autoestima, la comunicación y la inclusión social. ¿Y para quien busca la interpretación como algo más profesional, para dedicarse más en ello? Pues ahí es muy importante destacar las becas y programas de apoyo, como los impulsados por la Fundación A3 Media, que facilitan el acceso de personas con discapacidad a escuelas de interpretación y formación audiovisual.
Pues Irma, cuánto me alegro que se trabaje en la interpretación a nivel profesional para personas con discapacidad. Sí, y cada vez más. Quizás no son tan conocidas como deberían, pero existen y funcionan. Lo importante es informarse y para eso estamos nosotros, para ayudar a las personas que quieran saber de ello. Hay que preguntar y no pensar que la interpretación pues no es para mí por tener una discapacidad. Este es un mensaje bien claro que me estás contando. Sí, la cultura tiene que ser accesible. El talento está ahí, solo se necesitan espacios donde crecer. Pues Irma, nos vemos dentro de 15 días, pero ¿con qué idea te quedarías después de todo lo que hemos hablado? Algo que nos resuma nuestra charla. Pues después de analizar lo que hemos hablado, yo destacaría una cosa, que la discapacidad no limita el arte. Lo que limita el arte es la falta de oportunidades. Y ahora nos llega el momento de contactar con el chico del programa. Nos vamos a dar sentido a la discapacidad con Pedro López. Contigo yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que... Pues muy buenas, querido Pedro. Buenos días. Encantada estoy de saludarte una semana más. ¿Todo bien esta quincena? Muy buenos días, querida Mar. Muy buenos días a todo el equipo de la Radio de la Virgen y a todos los radioyentes de todos los rincones que nos sintonizan. Y pues todo muy bien, la verdad. Y la vuelta a la rutina y la alegría pues de la batalla diaria y la perseverancia en intentar recordar pues que Cristo y su Evangelio siempre rompe moldes y hace nuevas todas las cosas. Da sentido a nuestras vidas, da sentido a la discapacidad. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad. Pedro, creo que hablo por boca de todos cuando digo que tenemos ganas de seguir aprendiendo contigo. Y por si alguien nos sintoniza hoy por primera vez, nuestro compañero Pedro López nos explica el magisterio de la Iglesia, enfocado especialmente a todo lo que hace referencia al mundo de la discapacidad. Y como siempre, Pedro, te voy a pedir un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Pues muchas gracias, Mar, y muchas gracias por el cálido recibimiento, como siempre. Hasta ahora habíamos visto los 6 primeros mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, el doble programa, recordamos, del no matarás, y este último programa que tuvimos con el no cometerás actos impuros. El último día repasábamos el 6º mandamiento del no cometerás actos impuros, pero desde la perspectiva del mundo de la discapacidad. Ese enfoque cristiano reconoce la plena dignidad y la vida afectiva sexual de las personas con discapacidad como un don divino, exigiendo una aplicación del 6º mandamiento que evite la infantilización y se adapte a las necesidades específicas de cada individuo, protegiendo siempre la dignidad, el pudor y los límites del matrimonio cristiano. Muchos matices a tener en cuenta para proteger especialmente a las personas más vulnerables. Recordamos que esos matices oscilan desde el sí, en todos los casos, dentro de los límites de la ley de Dios para el matrimonio cristiano, hasta el lado opuesto del no, bajo ningún precepto ni circunstancia, de ningún tipo ni ninguna forma. Cuanto más conozco el catecismo, más me maravillo del magisterio y estoy deseando ver
porque no me lo puedo ni imaginar, los matices que nos vamos a encontrar en el 7º mandamiento, en ese no robarás, y aplicarlo, aterrizarlo, como siempre me cuentas tú, al mundo de la discapacidad. Pues vamos a por ello, vamos a intentarlo y resumiéndolo un poquito, lo que es el enfoque cristiano de este 7º mandamiento. No robarás, aplicado a las personas con discapacidad desde 2 perspectivas. Una, no robar, y la otra, que no te roben. Pues intentando trascender no solo al robo material y sin entrar en muchos matices de lo del hurto famélico, sino llevando al sitio en el que te pueden robar tu dinero, pero algo más importante aún, intentar robarte tu dignidad. Está claro que tu dignidad no te la pueden robar, pero se puede legislar para sustraer una parte de la misma, aunque sea a nivel legislativo. Lo vemos a continuación. Pues adelante, Pedro, aquí tienes tu tiempo a muerte. Pues el 7º mandamiento, no robarás, aplicado a la discapacidad, prohíbe despojar a las personas con discapacidad de sus bienes, su dignidad, autonomía, oportunidades laborales o derechos de accesibilidad. Implica no aprovecharse de su vulnerabilidad, asegurar la justicia social y respetar su propiedad privada y devolver cualquier valor o de derecho arrebatado. Respecto a la dignidad, robar no es solo material. Usurpar la dignidad, el respeto o la igualdad de oportunidades de una persona con discapacidad es una violación profunda del mandamiento. Mucho cuidado con los legisladores que por falsa compasión legislan a favor del aborto o la eutanasia de personas con discapacidad. Es una forma de robar dignidad y robar derechos básicos. Otro enfoque es el de la justicia a la accesibilidad. Negar la accesibilidad física o tecnológica que impide el uso de bienes o servicios se considera un robo de autonomía y oportunidades. Y aplicada a la parte de la protección patrimonial, el 7º mandamiento, el no robarás, nos prohíbe cualquier abuso financiero o manipulación de los recursos económicos de la persona con discapacidad, especialmente aquellos con discapacidad intelectual o cognitiva. Aquí quiero destacar una figura fiscal poco conocida para la gente en general, y es la del patrimonio protegido, el de una persona con discapacidad, por la cual los progenitores y familiares directos que inviertan en ese patrimonio consiguen una desgravación fiscal en Hacienda establecidos con unos límites que no vamos a nombrar aquí en el programa. Por desgracia, esa ley es lenta. Las personas con discapacidad tienen muchas veces condiciones degenerativas y enfermedades asociadas a su discapacidad, que hacen que procesos que deberían de beneficiar y proteger a las personas con discapacidad finalmente acaben siendo un perjuicio para ellos. No sería la primera vez, y he de reconocer que conozco más de 3 casos directos en mi pueblo, y mi pueblo es pequeño, en los que herencias compartidas con la figura de la protección a la persona con discapacidad, con la tutela o el régimen de curatela, finalmente ha acabado derivando en un entorpecimiento jurídico y la persona con discapacidad ha visto mermada su economía por culpa de estos procesos judiciales y del propio peritaje. Es complejo, yo lo reconozco. Pero sí, una figura jurídica que te tiene que proteger, finalmente, por la lentitud, que acaba desprotegiendo a la persona con discapacidad. Y para terminar, el enfoque de la inclusión laboral. Robar oportunidades de trabajo o explotación laboral de personas con discapacidad es un acto contrario a la justicia y a la ética, debiéndose aplicar el proceso de restitución. Si se ha perjudicado económicamente o privado de derechos a una persona con discapacidad, la obligación moral es la restitución completa, como ocurriría con cualquier otra persona sin discapacidad. Este enfoque busca garantizar que las personas con discapacidad vivan con plena autonomía y dignidad, protegiendo sus bienes, pero también sus derechos como parte integral de la justicia, que es una virtud aplicada de la religión.
Pues Pedro, se nos pasa volando como siempre. Ha sido un tema complejo porque siempre que entramos en términos judiciales y términos oficiales nos cuesta un poco más, pero creo que lo vamos a ir procesando yo, todos los oyentes y todo el equipo, y hemos aprendido un montón. Así que vamos a encomendar todo esto y mandarte el abrazo más cariñoso, Pedro. Pues millones de gracias. Aprovecho que hemos llegado al final para despedirme de todos vosotros. Gracias y que Dios os bendiga. Muchísimas gracias a nuestro compañero Pedro López, y que es el encargado de darle sentido a la discapacidad. Y ahora nos toca irnos a la actualidad con Cristina Cuadrado. Pacientes con piel de mariposa y sus familias continúan reclamando en España el acceso a Vyjuvek, la primera terapia génica para esta enfermedad rara, aprobada por la Agencia Europea del Medicamento hace ya más de un año. Mientras el tratamiento se administra en países como Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos o Japón, ninguna persona afectada en España ha podido beneficiarse aún de esta terapia. La piel de mariposa es una enfermedad genética e incurable, que provoca una fragilidad extrema de la piel, haciendo que el más mínimo roce cause heridas y ampollas. Las curas diarias pueden durar entre 2 y 5 horas y suponen un fuerte impacto físico y emocional para los pacientes. Organizaciones como Debra, Piel de Mariposa y Familias Afectadas han intensificado su presión pública en redes sociales, con casos como el de Leo, un niño sevillano de 11 años cuyo mensaje se ha viralizado, para exigir que se agilicen los trámites administrativos y el medicamento se incorpore al Sistema Nacional de Salud. Las asociaciones denuncian que la demora burocrática está prolongando innecesariamente el dolor de las personas afectadas, pese a que la eficacia del tratamiento ya ha sido demostrada y validada a nivel internacional. El Real Madrid, a través de su fundación, ha desarrollado una jornada de deporte inclusivo en la que el equipo juvenil C participó junto a la Escuela Sensorial, un proyecto pionero dirigido a niños con discapacidad visual. Esta iniciativa, puesta en marcha la pasada temporada, tiene como objetivo facilitar el acceso al fútbol adaptado y promover la igualdad de oportunidades a través del deporte. Durante la actividad, los jugadores del Juvenil C participaron en una sesión de fútbol 5 adaptado, entrenando sin visión mediante el uso de antifaces y balones sonoros, y siguiendo únicamente indicaciones verbales. De este modo, pudieron experimentar las exigencias físicas y mentales del fútbol para personas con discapacidad visual y comprender la importancia de la comunicación, la orientación espacial y el trabajo en equipo. La jornada, celebrada en el Centro Superior de Deportes, permitió a los niños y niñas de la Escuela Sensorial compartir entrenamiento con futbolistas del club y mostrar las habilidades adquiridas. Todos los participantes coincidieron en el valor educativo y social de la experiencia, que refuerza el compromiso del Real Madrid y su fundación con la inclusión y la accesibilidad en el deporte a nivel nacional. Pues un abrazo enorme a Cristina Cuadrado, que nos ha traído la actualidad. Y hoy en el Ponte en mis zapatos vamos a hablar con una madre a la que la vida sacudió sin previo aviso. Su hija Ángela tenía 6 años cuando una sepsis meningocócica le hizo perder las 2 piernas y parte de la movilidad en los brazos. Desde entonces, su madre no solo la acompaña en cada paso, sino que ha aprendido a darle la vuelta a las heridas, convirtiendo la grieta que abrió el dolor en una entrada de luz. Think you own whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices
faces of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Muy buenos días, Diana. ¿Qué tal estás? Estamos encantados de tenerte aquí hoy en el programa. Buenos días, gracias a vosotros por darnos voz a la vida de Ángela, ¿no? Pues yo voy a invitar ya de entrada, Caminando con Ángela. Tienen que verla porque es que de verdad muchas veces puedo decir, no les dejo indiferente a esta persona, tienen que conocerla, vayan a sus redes sociales. Pero es que lo de Ángela es de otro planeta. Diana, como nos están oyendo y escuchando muchos oyentes, cuéntales, hazles un resumen de la historia de Ángela, cómo llega hasta la discapacidad. Haznos ese resumen para que se pongan un poco en situación. Ángela en enero de 2023 ingresa en la UCI pediátrica de La Paz con pronóstico reservado. Durante su ingreso se le han sometido a varias curas en quirófano. La enfermedad de Ángela le afectó las cuatro extremidades, siendo necesario la amputación de los miembros inferiores y luego varios injertos cutáneos. Después del ingreso de Ángela, al principio recuerdo que los primeros momentos de su ingreso nos invadió la incertidumbre, porque no éramos conscientes de la gravedad de su enfermedad, porque sí es verdad que hay personas que ingresan con una enfermedad parecida a la de Ángela y suelen entrar en coma o coma inducido, pero Ángela ha sido consciente en cada momento y tenía una fuerza brutal, porque de hecho al ingresar en la UCI se estaba casi pegando con los enfermeros por todo lo que la estaban haciendo, porque claro, es una niña que siempre ha sido sana. Nunca ha tenido que ser intervenida por ningún tipo de enfermedad, y de repente encontrarse en el hospital con tanta gente alrededor, sin mamá y sin papá, para ella ha sido brutal, ¿no? Ángela era absoluta y completamente sana hasta que llegó esta bacteria. Eso es. Entonces nosotros ella ingresó en la UCI sin saber. Nos dijeron que estaba muy grave y que no sabíamos si iba a sobrevivir o no. O sea, los primeros 3 días para nosotros fueron brutales, porque estábamos esperando en cualquier momento que nos dieran la mala noticia que no iba a poder estar con nosotros. ¿Cuándo fuiste consciente, cuando te dicen que la amputan, además por encima de la rodilla, verdad? Que eso lo hace todo más complicado. Cuando te dicen eso, ¿qué pudo más? ¿El alivio de que seguía con nosotros, la preocupación, la incertidumbre por lo que venía? Pues a nosotros nos dan la noticia de la amputación casi a las 3 semanas del ingreso. De hecho, cuando nos dieron la noticia de la amputación, los médicos nos dijeron que claro, que no sabían hasta dónde iban a llegar con la amputación. Entonces ella entró en quirófano con la incertidumbre de hasta dónde iban a llegar. O sea, no teníamos ni idea hasta dónde iban a poder llegar. No sabíamos si le quedaban las rodillas, si no le quedaban las rodillas. Entonces para nosotros fue la peor experiencia de nuestra vida en ese momento, ¿no? Ángela crece, con ella también cambian sus necesidades físicas. ¿Con qué dificultades reales os habéis encontrado en el acceso a prótesis y ayudas adaptadas para estos niños que tienen que seguir creciendo? Pues sí, al estar en pleno crecimiento, ella necesita cambios constantes y muchos apoyos, claro. Las prótesis son muy costosas y en su caso no están cubiertas al 100%. Eso también depende un poco de la necesidad de cada persona. Y luego a esto se le suma la silla de ruedas,
que este año tuvimos que cambiar y costear gracias a una campaña solidaria. Y luego el tema del deporte, que no está financiado para nada. Y el deporte adaptado para ella es fundamental. Y luego, pues claro, al final muchas familias, como nuestro caso, tenemos que asumir unos gastos enormes para que nuestros hijos puedan vivir con normalidad. Y nosotros, pues lo que hemos hecho es un poco buscar ayuda a través de asociaciones, de fundaciones y en un momento dado hacer algún tipo de crowdfunding, ¿no? Porque los costes son tan altos que para una familia normal a veces te supera. Ángela, cuando yo la he visto en redes sociales y a ustedes les va a pasar lo mismo, sí o sí, van a estar de acuerdo conmigo. Cuando ves a Ángela ves que falta algo. Y no me estoy refiriendo ni a piernas, ni a fémures, ni a rodillas. Me refiero a que esta niña vino programada sin miedo. Yo, de verdad, hay una escena que la tienen que coger al vuelo mientras va en monopatín, que te dan ganas de cogerla desde el móvil, que te dan ese impulso cuando ves que alguien, madre mía, se la va a pegar y que te saca, las manos te salen para cogerla en el monopatín, esquiando, haciendo surf, montando a caballo. ¿Ya era así? ¿Ya vino de fábrica sin miedo? ¿O después al perder esto ganó más esa, no sé, ese valor, ese coraje que tiene esta chiquitina? Pues te voy a contar un secreto. Los miedos Cuéntamelo, están por ahí. favor. Los miedos están ahí, los miedos existen, pero ella aprendió a no dejar que la frenen. Entonces, pues tenía dos opciones, ¿no? Vivir amargada y decir que no puedo y no poner de su parte, o intentar tener la vida lo más parecida a la de antes. Entonces ella ahora mismo nunca ve el límite y tiene ganas de probar todo y vivir la vida con intensidad. Y como el deporte para ella no es una actividad, para ella es libertad, es vida y es tan necesario como respirar. Entonces ella toma la determinación de decir, mira, lo tengo que intentar, tengo que poder, porque ya que no puedo hacer otras cosas, por lo menos hacer cosas que se puedan adaptar a mí, ¿no? Pues de verdad, no dejen de visitarla. Diana, dile a Ángela que la radio también está adaptada a ella, ¿eh? Que tenemos aquí una productora, Marimar García Garrido, la productora de este programa, que es una jabata, muchísimas limitaciones físicas, pero con una cabeza y un carácter que nos ponen a todos firmes. Así que dile a Ángela que la radio también es una opción. Pues muchas gracias, te lo diré cuando vuelva del cole. Mira, quería hablar de algo muy importante y es la última foto que tenemos de Ángela en las redes sociales antes de enfermarse. Es de una niña en una clase de ballet perfectamente colocada, su primera posición bien hecha, brazos perfectos. Y de repente la siguiente foto que vemos ya es en el hospital. Y a veces una enfermedad grave podía haberse evitado con algo tan sencillo como una vacuna. ¿Cómo veis vosotros la importancia de las vacunas, de confiar en esa protección, que ya no es solo de médicos, es que detrás de los médicos, detrás de las vacunas, para los que tenemos fe en Dios, tenemos que confiar en el Señor, en que rectifique cualquier mala intención de ninguna farmacéutica y que más allá de todo esto está el Señor y que estas también son redes que nos lanza? Pues sí, la vacunación es fundamental para prevenir enfermedades. También es muy importante, además de la vacunación, contar con más información por parte de los profesionales sanitarios, porque la prevención y una buena orientación marcan la diferencia, ¿no? La labor de los médicos en situaciones tan complejas es imprescindible y en nuestro caso la verdad que la fe ha sido un pilar fundamental. La fe nos ha ayudado a superar momentos muy complicados y sacar fuerza cuando parecía que no teníamos de dónde sacarla. Y te puedo decir una cosa, yo creo en los milagros y que Ángela está aquí con nosotros
después de un pronóstico tan complicado, es sin duda un milagro. Y creo que hay alguien ahí arriba que ha estado con nosotros y nos ayudó a sacar fuerzas, no sé de dónde, porque en esos momentos de bloqueo, de incertidumbre, de tristeza, de no saber lo que pasa el día de mañana, estoy convencida que hay alguien ahí arriba que ha estado velando por nosotros y velando por ella y nos ayudó a salir reforzados de esta situación. Sí, yo creo que uno de los objetivos de este programa es que todos nuestros oyentes con discapacidad, sin ella, sepan que en general en la vida nosotros hacemos una séptima parte y ese Dios nuestro, con solo pedirle ayuda, está deseando poner todo lo que falta para sostenernos, para abrazarnos, para poder volver a tirarnos en monopatín. Diana, le tenéis mucha devoción a una virgen. Cuéntanos. Me estoy emocionando. Sí que es verdad que tenemos muchísima devoción a la Virgen de la Poveda, que es la Virgen de nuestro pueblo de Villa del Prado y de la comarca, ¿no? Y durante el ingreso de Ángela en el hospital, pues la gente de aquí del pueblo pues hicieron caminatas, hicieron promesas a la Virgen de la Poveda. Me estoy emocionando contigo. Pues claro que sí, nos estamos emocionando, porque es que esta es la radio de nuestra madre, no es conmigo, es ella. Y hicieron promesas y nosotros también para que Ángela volviera a casa. Entonces, para nosotros la Virgen de la Poveda es nuestra madre, es nuestra protectora y es la que estuvo ahí siempre velando por todos, ¿no? No solamente por Ángela, porque nosotros también, pues, al sentirnos sin fuerza, sin una perspectiva de futuro, pues encontramos en ella pues la paz y la tranquilidad. Da gusto oírte hablar. Y te voy a decir una cosa, Diana. No solo Ángela volvió a casa, sino que a través de Ángela muchos otros volverán a la casa de verdad, a la definitiva. Así que enhorabuena, porque esa niña que supera el miedo, porque esa niña que volvió a casa va a ser un instrumento que ella va a utilizar para llevar a muchos a sus brazos, va a llevar a muchos de vuelta. Así que enhorabuena por esa niña. Y aquí están estos micrófonos para pedir tapones, para lo que haga falta, para que sepáis que esta, que es su casa, es también la vuestra. Muchísimas gracias. ¿Podría dejar un consejo para las familias que están pasando lo mismo que nosotros? Por favor. Lo que hemos pasado nosotros. Pues lo que les digo es que se permitan sentir miedo, se permitan sentir tristeza, que busquen apoyo, que busquen referentes, que celebren cada pequeño logro y que confíen en sus hijos, porque su fuerza y su capacidad para adaptarse es increíble, es mayor de lo que imaginamos y el amor y la paciencia es lo único que importan. Diana, por supuesto que sí. Un abrazo enorme, enorme, enorme y un achuchón gigante para esa renacuaja. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y por dejarnos participar en este programa tan maravilloso. Un abrazo fuerte. Un abrazo enorme para vosotros también. Y ahora viene la parte más curiosa del programa, esa que siempre nos deja con la boca abierta y una anécdota para contar después. Adelante, Bárbara, en el ¿Sabías qué? ¿Sabías que uno de los escritores más serios, intensos y profundos de la historia tenía un lado muy cotidiano y sobre todo poco conocido? Hoy
en este rinconcito para curiosos, vamos a darle la vuelta, literalmente a darle la vuelta, o más bien literariamente a nuestra percepción de la discapacidad. ¿Estáis animados? Pues vamos allá. Hoy os quiero hablar de Fyodor Dostoyevsky. Para los que no os suene este nombre, os cuento un poquito de su historia. Fue un escritor ruso muy famoso que vivió en el siglo XIX. Le encantaba observar cómo piensan y sienten las personas. Y por eso sus libros hablan mucho de emociones, de decisiones difíciles y de cómo somos por dentro. Nació en 1821 en Rusia y vivió casi 60 años. Tuvo una vida bastante complicada, durante la cual pasó por la cárcel de Siberia y también por el exilio. Lo más bonito es que usó su experiencia para crear personajes sensibles y muy, muy reales. Por eso hoy se le recuerda como uno de los grandes genios de la literatura. El gran Dostoyevsky vivió con epilepsia. Sí, epilepsia, una discapacidad neurológica que lo acompañó toda su vida. Y lejos de esconderla, la convirtió en parte de su universo literario. Vamos, que si a día de hoy Dostoyevsky viviera, probablemente tendría una camiseta que diría «Soy epiléptico». Un dato que casi nadie sabe es que casi todas sus obras aparecen un personaje epiléptico, en casi todas. Es como su sello personal, como su firma secreta. Su primera aparición está en La patrona, que escribió ya por 1847, cuando él todavía estaba calentando motores. Pero su personaje estrella, el más famoso, el que se lleva todos los aplausos, es el príncipe Miskin, protagonista de El idiota. Y no, el título no es un insulto, no, es ironía rusa, que es como la ironía normal, pero con unas cuantas capas más. Miskin es un personaje luminoso, bueno, sensible, pero es que además es epiléptico. Y Dostoyevsky lo creó para mostrar algo que hoy seguimos recordando. La epilepsia es una discapacidad, sí, está claro, pero no define a nadie. No te quita inteligencia, ni creatividad, ni sentido del humor, nada de eso. Miskin es la prueba literaria de que la diversidad humana también puede ser protagonista. Además, muchas de las sensaciones que describe antes de las crisis coinciden con testimonios reales de personas con epilepsia. Vamos, que Dostoyevsky no se inventaba nada, estaba contando su propia experiencia, pero con estilo ruso del siglo XIX, que seguro quedaba más elegante. Así que hoy, el Día Internacional de la Epilepsia y también el día del aniversario de su fallecimiento, allá más o menos 145 años de aquello, te invitamos a mirar esta discapacidad desde otro ángulo, a darle la vuelta, porque detrás de cada diagnóstico hay una persona con talento, con historia y, quién sabe, quizás con una novela épica por escribir. Esto fue ¿Tú sabías qué? El espacio donde descubrimos que la discapacidad no solo se entiende, también se celebra. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias, Bárbara. Con mucha pena tenemos ya que decir adiós. Dale la vuelta ha terminado en este 9 de febrero. Si no has podido escuchar el programa completo, te recuerdo que hoy hemos tenido con nosotros a Diana, madre de Ángela, una niña que tras una sepsis meningocócica perdió las 2 piernas y parte de la movilidad en los brazos. Hemos recordado que la vida puede romperse, pero no perder el valor. Hemos conocido los beneficios de la interpretación en la discapacidad en la lupa, que nos trajo Irma Páez Camino. Bárbara Martínez Esparza nos ha contado curiosidades sobre Dostoyevsky y la epilepsia. ¿A que no te lo imaginabas? Cristina Cuadrado nos ha traído la actualidad y Pedro López nos ha hablado del 7º mandamiento en el mundo, aplicado, como siempre, al mundo de la discapacidad.
¿Que te lo has perdido? No te preocupes. Puedes escucharlo cuando quieras en el podcast de Radio María. ¿Y tú tienes una historia que contarnos, algo que quieras compartir con nosotros? Escríbenos a dalelavuelta@radiomaria.es o puedes contactarnos en redes sociales. Si quieres, también puedes mandar un audio al 636423716. Y hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Les envía un cordial saludo todo el equipo de Dale la Vuelta. Cuando hablo de todo el equipo, hablo de Marimar García Garrido, Pedro López, Irma Páez Camino, Cristina Cuadrado, Bárbara Martínez Esparza, Paloma Méndez y quien les habla, Mar Dorrio. Les esperamos aquí en Radio María dentro de 15 días, el lunes a las 11 de la mañana, para darle la vuelta a la discapacidad. Dale la vuelta termina, pero Radio María continúa y continúa con el programa de la salud para que tengan vida con la doctora Alicia Lois. Pero antes, miren a la más guapa y recen con nosotros el Ángelus. Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas.